Esta es una historia real de encuentros extraordinarios entre criaturas salvajes y seres humanos. Desde serpientes tan largas como un poste, hasta animales con apariencias tan extrañas que parecen mutantes. Y a primera vista, nunca pensarías que son posibles o que realmente existen. Algunos estuvieron encerrados mucho tiempo y al salir causaron problemas a la gente. Por eso, en este video, vamos a echar un vistazo a algunos de los encuentros más extraños y escalofriantes entre humanos y animales. Estas son las escenas captadas por la cámara que hasta ahora siguen siendo tema de conversación en todo el mundo. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Gracias, vamos a empezar. Los domadores de pitones de medianoche de Florida. Ya sabemos que Florida es conocida por sus animales extraños, pero este encuentro parece una escena de una película de terror. Un grupo de amigos solo estaba paseando pasada la medianoche el 16 de julio, cuando de repente se encontraron con una enorme pitón birmana que medía casi 18 pies de largo, y no era una serpiente común que solo estuviera tranquila. Estaba lista para atacar. Mientras se acercaban, de repente se lanzó hacia ellos. Abrió la boca como un monstruo, pero en vez de retroceder, uno de ellos valientemente agarró el cuello de la pitón. Ahí comenzó la intensa pelea, porque de inmediato envolvió el cuerpo del hombre con sus duros músculos, y trató de aplastarlo hasta que se quedara sin aliento. Por suerte, sus amigos no lo abandonaron. Todos atacaron a la serpiente monstruosa y con todas sus fuerzas la sujetaron hasta que lograron atarla y cerrarle las mandíbulas afiladas con cinta adhesiva. Y después de esa tensión salió la noticia de que ellos capturaron la pitón birmana más larga registrada en la historia de Florida. Criatura antigua encontrada en una planta de energía en China. Mientras construían una planta de energía en China, los trabajadores se sorprendieron al descubrir algo a solo unos metros bajo tierra. Pensaron que era un fósil ordinario, pero lo que encontraron parecía una criatura de la antigüedad. El pelaje aún estaba completo y parecía estar en estado fresco. Cuando llegaron los expertos, surgieron más preguntas que respuestas. Según algunos biólogos, esto no es un fósil de millones de años enterrado. En cambio, algunos sospechan que es el resultado de un experimento, un animal híbrido. Hasta ahora, sigue siendo un misterio el verdadero origen de esa criatura. Hay quienes creen que posiblemente es un producto secreto de pruebas genéticas que no se dieron a conocer en las noticias. Otros, en cambio, están convencidos de que tal vez es un tipo de animal que creíamos extinto desde hace mucho tiempo, pero que reapareció en el lugar y momento equivocados. Quedó una pregunta escalofriante. ¿Es realmente una criatura del pasado o simplemente el resultado de experimentos humanos? Medusa, la superestrella definitiva de las pitones. Si hay una celebridad en el mundo de las serpientes, no hay otra más que Medusa. Ella es considerada la pitón viva más grande jamás capturada. Y no solo es grande, es una leyenda viviente. Puedes ver a Medusa en una atracción de terror llamada Edge of Hell en Missouri, donde ella es la estrella principal. A la edad de solo 7 años, ya medía entre 24 y 26 pies de largo y pesaba casi 300 libras. Y lo más sorprendente es que sigue creciendo. No es nada fácil mover o manejar a Medusa. Se requieren 16 personas para levantarla a la vez. Por eso no es de extrañar que mucha gente se asombre cuando la ve. Es como un monstruo salido de una leyenda. Aunque da miedo pensar en una serpiente de este tamaño, Medusa no se usó para asustar, sino para mostrar el misterio de la naturaleza. Ella muestra que a veces la criatura más aterradora también es la más asombrosa. Pánico por anaconda en la cocina. Imagina que te levantas a medianoche solo para buscar comida en la cocina. Al encender la luz, ves una enorme anaconda tirada en el suelo, como una escena sacada de una pesadilla. Esto es exactamente lo que le pasó a un hombre cuando vio a la enorme serpiente extendida en medio de su cocina. Incluso se podía ver claramente su vientre abultado, señal de que acababa de tragarse algo grande. La serpiente, satisfecha, reposaba tranquila como si descansara. Pero en vez de retroceder o alejarse, el hombre cometió un error al intentar acariciar a la anaconda. Una mala decisión casi le cuesta la vida. De pronto la anaconda reaccionó, alzó la cabeza y atacó. Se podían ver claramente los afilados dientes listos para morder. Por suerte, el hombre logró retroceder y escapar rápidamente. Después de ese momento aterrador,
Llamó al Departamento de Vida Silvestre para que lo rescataran de la situación que casi le cuesta la vida. Si estuvieras en su lugar, ¿también agarrarías una anaconda aunque pareciera que solo está dormida? Rescate de pitón en el techo. No esperas atrapar una serpiente en el techo, pero eso es exactamente lo que sucedió en una comunidad tranquila. Un residente se sorprendió al ver una pitón enorme descansando en el techo de la casa de su vecino. Debido al tamaño y peso de la serpiente, claramente le costaba moverse y parecía estar atascada allá arriba. De inmediato llamó al dueño de la casa y a las autoridades para pedir ayuda. Al poco tiempo llegó un cazador de serpientes experimentado. Para él era un trabajo normal, pero el peso y tamaño de la pitón no eran juego. Cada vez que la tocaba tenía que ser extremadamente cuidadoso porque un solo movimiento en falso podía terminar en tragedia. Tras unos minutos de maniobras, bajaron a la enorme serpiente sin que nadie resultara herido. Los vecinos volvieron a la normalidad, pero desde entonces muchos no podían evitar mirar hacia arriba, esperando si acaso aparecería otra serpiente de repente en el techo. La pitón en el granero. Imagínate, solo entras para revisar a tus animales, pero en vez de ver una vaca o una cabra, te encuentras con una pitón gigante echada ahí. Parece que ella es la verdadera dueña del lugar. Para un granjero, esto es una pesadilla hecha realidad. El vientre de la serpiente es enorme y claramente se nota que ya se tragó una mascota. Las pitones son conocidas por poder tragarse animales enteros usando sus mandíbulas elásticas y sus poderosos músculos. Pero en esta ocasión parece que la pitón se excedió con lo que devoró. Casi no puede moverse debido al peso excesivo de lo que comió. Le cuesta arrastrarse, así que quedó enroscada y sin fuerzas. El agricultor rápidamente trasladó a sus otros animales para evitar que la tragedia se repitiera. Aunque logró escapar del peligro, nunca podrá olvidar la escena de la enorme pitón en su granero. A veces, además de dedicarse a la agricultura, uno también debe estar preparado para luchar contra verdaderos monstruos. Cadena gigante, la anaconda de la represa. En Brasil hay trabajadores ocupados construyendo una represa gigantesca, pero no esperaban que iban a molestar a un monstruo que parecía salido de la era prehistórica. Mientras detonaban dinamita en la construcción, de repente apareció una anaconda enorme que se estima medía 10 metros de largo y pesaba casi 400 kilos. Imagínate, más de 32 pies de puro músculo y fuerza. El miedo se propagó de inmediato entre los trabajadores. Usaron grandes cadenas y grúas para evitar que la enorme serpiente escapara. Incluso hubo un camarógrafo que caminó a lo largo de su cuerpo para mostrar lo grande y aterradora que era al verla. Era como si hubieran visto a una criatura que ya no debería existir. Una pesadilla viviente salida de la parte más oscura del Amazonas. Y no iba a Magacala que construir una represa podría terminar en un encuentro contra un monstruo de la naturaleza. La albina de mármol de 2 cabezas. Si una pitón ya da miedo, imagina si tiene 2 cabezas. En el zoológico de Yalta, una rara serpiente albina de 2 cabezas atrajo a muchos visitantes. Una criatura extraña que parece salida de una película de terror. Pero es real. Esta condición se llama bicefalia y ocurre cuando hay una anomalía genética mientras el embrión apenas se está formando. Por eso, ambas cabezas se mueven y toman decisiones por separado. A veces se confunden, incluso discuten sobre quién pasa o come primero. Para que este tipo de animal sobreviva, necesita cuidados adicionales por parte de los cuidadores del zoológico. Se aseguran de que ambas cabezas puedan comer bien y que no se peleen por la comida. Aunque es extraño y un poco aterrador, todavía atrae a mucha gente. Científicos, turistas y amantes de los animales. Las serpientes de 2 cabezas rara vez sobreviven en la naturaleza, pero como está bajo el cuidado del zoológico, recibe una atención especial. Es un recordatorio asombroso de que a veces la naturaleza hace cosas sorprendentes y maravillosas. La trampa para pitones del río. En Tailandia, atrapar pitones no es solo un trabajo, es un arte. Un grupo de cazadores mostró cómo la inteligencia puede vencer a la fuerza. Construyeron una cerca resistente cerca del río y pusieron un pollo como carnada. Pero el giro es que, para agarrar el pollo, la serpiente tenía que pasar por un tubo estrecho. Y ahí fue donde la pitón cayó en su trampa. Cuando llegó la pitón hambrienta, entró rápidamente para atrapar la presa, pero debido a su tamaño, quedó atascada dentro del tubo y ya no pudo salir. Este tipo de trampa es muy efectiva en Tailandia porque las pitones son comunes y afectan el equilibrio de la vida silvestre local.
En lugar de usar armas o la fuerza, lograron el éxito con paciencia y estrategia. Es un claro ejemplo de cómo la inteligencia humana puede vencer a los depredadores más feroces. Ataque de la araña gigante. Si tienes aracnofobia, seguro te vas a despertar empapado en sudor con esta escena. Una mañana, un hombre bajaba las escaleras cuando de repente notó una araña enorme que descendía rápidamente desde arriba. Esta no es una araña común que vemos en casa. Es enorme y muy rápida. Podía cubrir 5 o 6 escalones de la escalera en un instante, como si fuera una escena sacada directamente de una película de terror, con música que pone la piel de gallina. Antes de que pudiera ver qué iba a pasar después, el video se detuvo de repente. Los espectadores se quedaron preguntándose, ¿logró sobrevivir o se convirtió en el desayuno de la araña? De hecho, la mayoría de las arañas nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellas. Pero cuando algo así de grande se arrastra frente a ti, probablemente cualquiera saldría corriendo sin pensarlo. La lección es que a veces, incluso las criaturas más pequeñas de la naturaleza, cuando crecen demasiado, se convierten en una verdadera pesadilla. Gracias a Titanoboa, la bestia que no debería existir. Imagínate que estás caminando por tu campo y de repente aparece una serpiente enorme saliendo del río. Así fue la experiencia de un agricultor que casi no podía creer lo que vio. Una serpiente gigante que parecía el fantasma de un monstruo del pasado. El Titanoboa era una serpiente prehistórica que vivió hace más de 60 millones de años. Se estima que podía crecer hasta 42. 32 pies de largo y pesar más de 1100 libras. Su mordida era tan fuerte que hacía que los cocodrilos parecieran juguetes. En su experiencia, tuvo suerte de que la enorme criatura solo se sumergiera de nuevo sin notarlo. Pero unos segundos fueron suficientes para causarle un terror que nunca olvidará. Muchos creen que el Titanoboa ya está extinto, pero cada vez que hay avistamientos como estos, la gente se pregunta si todavía hay monstruos por ahí. Demasiado grande como para desaparecer por completo. Adiós a Lonesome George. Uno de los animales más conocidos en el mundo de la conservación fue Lonesome George, la tortuga gigante de la isla Pinta en Galápagos. Él se volvió símbolo de la lucha por los animales que están desapareciendo en el mundo. Lo descubrieron aún vivo, aunque se estimaba que tenía unos 100 años de edad. Para su especie de tortuga, que vive más de 200 años, eso aún es joven. Los científicos pasaron muchos años intentando que tuviera crías, pero casi todos los intentos terminaron en fracaso. Cuando falleció, se convirtió en el último miembro de su especie. Así que, como homenaje, su cuerpo fue preservado para servir como recordatorio y lección para las futuras generaciones. Cuando una especie se extingue, no puede volver. Lonesome Jorge no es solo una tortuga. Él se convirtió en un símbolo de esperanza, de sacrificio y de la importancia de cuidar a los animales antes de que sea demasiado tarde. La gran invasión del cazador. Si piensas que 1 o 2 arácnidos son aterradores, ¿qué tal si de repente aparecen cientos de ellos? Eso fue lo que vivió una madre en Sydney, Australia. Al entrar al cuarto de su hijo, se encontró con una pared llena de arañas cazadoras arrastrándose. No eran 5 ni 10, sino cientos. Era como una escena de una película de terror donde toda la esquina de la habitación estaba cubierta de sombras en movimiento. Las arañas cazadoras destacan por su velocidad y tamaño, con patas de hasta 1 pie de largo. Mientras grababa el aterrador panorama, se sorprendió al ver que no solo había un nido en una parte del cuarto, también había en la otra esquina y todas las pequeñas arañas salieron arrastrándose al mismo tiempo. Aunque la mordedura de la araña cazadora no es realmente peligrosa, nadie puede explicar el miedo que causa ver tantas juntas. Solo hay una cosa clara. A veces la peor pesadilla no viene de la imaginación, sino de las mismas paredes de tu casa. La invasión de avispas gigantes. Imagina que entras a una vieja cabaña en medio del bosque, pero en vez de tranquilidad, te recibe el zumbido de cientos de insectos. No son solo abejas o avispas, sino avispas gigantes asiáticas, también conocidas como avispas asesinas. Estos insectos tienen un veneno muy potente. Si te pican repetidamente con su aguijón, puede causarte daños graves y, en algunos casos, la muerte. Al descubrir la enfermedad, controlaron una cabaña abandonada que ya ocupaban las avispas gigantes. No lo ignoraron. Llevaban puestos gruesos trajes de bioseguridad
y cuidadosamente retiraron el enorme nido que casi ocupaba toda la esquina de la casa. La operación duró varias horas y aunque se quitó el nido, la gente seguía sintiéndose nerviosa, porque mientras siga existiendo el bosque es posible que regresen. Una cosa está clara: este es el tipo de casa en la que no querrías dormir solo por la noche. El gigante artrópodo australiano. La vida silvestre en Australia es extraña y a veces aterradora. Incluso los locales se sorprendieron con este hallazgo. Un residente vio a la criatura arrastrándose por el suelo. Un artrópodo que mide hasta 8 pies de largo. Es como un 1000 pies gigante que cobró vida desde la era prehistórica. Es escalofriante, se mueve como si tuviera cientos de patas moviéndose al mismo tiempo. Provoca una escena lamentable, difícil de ver. No es un insecto común. Parece un monstruo salido del pasado. Unos días después de haberlo visto, lo encontraron muerto. Los expertos en vida silvestre llevaron inmediatamente su cuerpo para un estudio más detallado. Todos se preguntan, si existe uno como este, ¿puede haber otras criaturas ocultas en los extensos bosques de Australia? A veces la naturaleza ofrece paisajes que son aún más aterradores que las criaturas de Filipinas. Y Kula. El Demogorgon de Japón. Imagina que solo estás pescando en la costa de Japón y de repente atrapas a una criatura que parece salida de Stranger Things. Un pez con una apariencia extraña, cuerpo largo como una anguila, ojos que brillan y que casi parece un fantasma del mar. Por su aspecto, la gente lo llamó de inmediato el Demogorgon del mar y a simple vista parece un monstruo. Pero según los expertos, no es una criatura salida de una película de terror. De hecho, es un raro tipo de pez parecido a una anguila llamado woi. Aunque parece aterrador en Japón, el woi es considerado una delicia. Sí, escuchaste bien. En lugar de temerle, esta criatura se convierte en una comida gourmet. Dicen que su sabor es mantequilloso y delicioso, pero requiere una preparación cuidadosa para que sea seguro comerlo. A veces las cosas que pensamos que son monstruos se convierten en platillos especiales en otras culturas. Aquí los Habangá mostraron que lo que vemos como monstruo depende de la perspectiva. El chupacabra ucraniano. En los campos de Ucrania comenzaron las historias de una criatura que misteriosamente mataba animales. No solo mataba, se acercaba a las ovejas y gallinas y las dejaba sin una gota de sangre en el cuerpo, como si una criatura hubiera absorbido toda su vida. Debido a los incidentes consecutivos, los agricultores locales organizaron una cacería, y cuando capturaron a la criatura, se asustaron y sorprendieron aún más. Su apariencia era como una mezcla entre un perro y un zorro, pero tenía un cuello muy largo, colmillos afilados y patas extrañas. Incluso expertos en animales tuvieron problemas para identificar la especie. Algunos decían que era un animal mutado, mientras que otros creían que era el famoso chupacabras. Hasta ahora sigue siendo un misterio qué criatura fue realmente descubierta en Ucrania. ¿Es un depredador que aún no conocemos o un experimento humano que salió mal? Hay algo claro: no todos los fenómenos extraños son solo producto de la imaginación. La cabra bípeda de terror. Normalmente vemos a las cabras trepando montañas o equilibrándose de pie en una cornisa estrecha, pero en 2021 hubo un hombre en el campo que presenció una escena como sacada de una película de terror. Vio a una cabra caminando solo con las dos patas traseras. No solo un momento, sino siempre, como si ya fuera habitual. Lo que da piel de gallina es que un pollo con ella parecía hipnotizado. Sigilosamente seguía a la cabra entrando a la choza. De inmediato, quien lo vio nombró a esa criatura como la cabra bruja y la comparó con la aterradora película La Bruja. Es como si esta cabra tuviera un poder extraño que va más allá de la naturaleza normal. A veces los animales hacen cosas que no podemos explicar, pero cuando la cabra camina como una persona, no puedes evitar pensar si hay algo sobrenatural involucrado aquí. La garrapata humana. Todos sabemos que las garrapatas son molestas y peligrosas, sobre todo al adherirse a la piel. ¿Qué harías si vieras una versión gigante de esto del tamaño de una persona? En internet se hizo viral una escultura gigante de una garrapata que estaba colocada cerca de un lago. Tiene 8 patas, una apariencia demoníaca y parece lista para chuparle la sangre a cualquiera. No es de extrañar que muchos sientan asco y miedo por esto, pero aquí está el giro. No es real. Esto es solo una instalación artística creada por un artista que quiere asustar al público. Y lo logró.
porque el precio que le puso a esto llegó a $3,500. Una prueba de que, aunque sea hecho por el hombre, la imagen de las criaturas que tememos es suficiente para causarnos pesadillas. Así que la pregunta es, ¿quién tendrá el valor de comprar este tipo de arte? El misterio del gorila cuervo. Un video extraño se volvió viral en Japón y de inmediato explotó en internet. Una cámara grabó a un cuervo en un centro comercial, pero no era uno común. Su postura y apariencia parecían una mezcla entre un pájaro y un gorila. Los internautas apodaron rápidamente a esta criatura cuervo gorila por su aspecto musculoso y apariencia de físico-culturista. Su postura era con las alas hacia abajo y las patas abiertas, como si se preparara para levantar una pesa muy pesada. Pero según los expertos, no es un monstruo ni un ave mutante. La cámara captó un cuervo de pico grande en posición de asoleo. En esta posición, el ave baja las alas y abre las patas para absorber mejor el calor del sol. Sin embargo, por su apariencia, el cuervo gorila se hizo leyenda instantánea. Es una prueba de que a veces el comportamiento común de un animal puede parecer algo extraordinario ante los ojos humanos. La captura del mero gigante. A veces en la pesca solo se obtienen peces pequeños, pero en Perú, Brasil, hubo un pescador que atrapó algo que parecía un monstruo de tiempos antiguos, un mero gigante. Este pez pesó más de 300 kilos y era tan grande que necesitaron un carrito para levantarlo y transportarlo. Aunque los meros son conocidos por ser grandes, es muy raro que lleguen a este tamaño. Al difundirse el video en redes sociales, muchos dudaron si era un monstruo marino o un pez extraño. Pero es real. Ese mero es un verdadero gigante del mar. Para el pescador que lo atrapó, esto no fue simplemente una captura. Es una historia legendaria que se transmitirá de generación en generación. Porque no todos los días puedes atrapar un pez que es casi del tamaño de una persona. La persecución del oso y el león. Imagina que solo estás manejando por una carretera tranquila, rodeada de árboles y con el aire fresco. De repente, una criatura que parece salida de una pesadilla se cruza en tu camino. Según dos testigos, su apariencia era como una mezcla entre un oso y un león. Tenía un cuerpo robusto, peludo y una apariencia extraña que era difícil de explicar. Parecía una criatura de otro mundo, casi igual al personaje alienígena llamado ALF. Pero antes de que pudieran examinarlo bien, de repente se volvió agresivo. Corrió hacia ellos y persiguió su vehículo. Por miedo, rápidamente subieron de nuevo y arrancaron el coche a toda velocidad. Hasta ahora no está claro qué animal vieron realmente. ¿Era un mutante, un experimento que salió mal? ¿O tal vez una criatura que la ciencia aún no ha descubierto? Solo hay una cosa segura. Bastaron unos segundos de encuentro para grabar en sus mentes un miedo que nunca se borrará.